Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de venir acá. Vamos a empezar orando. Hay varios motivos de salud por los cuales necesitamos estar pidiendo al Señor. Vamos a entonces a inclinar la cabeza y ahí donde usted está, oremos. Señor, con humildad llegamos delante de su presencia, dándole gracias. Primeramente, dándole gracias, Señor, por el don de la vida. Dándote gracias, Dios, porque estás con nosotros, estás acá. Yo te quiero pedir, Dios, de que tú te muevas hoy en el estudio, que nos hables, que nos enseñes, que nos redargullas, que nos exhortes, reprendas, corrijas el camino. Dios, si estamos haciendo bien y vamos bien, ayúdanos a permanecer. Dios, hay varias situaciones, varias cosas por las cuales necesitamos pedirte en este momento. Te quiero pedir, Dios, por doña Patricia. Te pido, Dios, por ella, por su vida espiritual, su vida emocional, su vida física, su integridad. Oro, Señor, por su salud. Oro, Dios, por la intervención, si ya la intervinieron, por su recuperación, que ella pueda, Dios, mejorar siempre cualquier operación. Hay un maltrato físico, obviamente sin querer por parte de los profesionales, pero cuando se invade nuestro cuerpo con anestesia, medicamentos y todo eso, pues siempre es muy incómodo, a veces doloroso, tedioso. Yo oro por doña Patricia para que usted ponga su mano poderosa sobre ella. Oro por Pamela, Señor, y su pierna, que está lesionada. Oro porque usted la pueda sanar también. Oro para que ella pueda mejorar, que su pierna pronto pueda estar bien, que cuando el médico haga la valoración la encuentre bien. Le pido, Dios mío, por doña Elvira, para que usted también ponga su mano poderosa sobre ella. Oro para que usted cuide, Dios, su cuerpo, que el virus, que la gripe, la enfermedad se vaya del cuerpo de ella y que pueda estar bien, bendiciéndonos con su presencia. Te pido, Dios, por la familia del hermano Luis Alejandro, que también está enferma, vienen recayendo, Señor. A veces es él, a veces es su señora, a veces es su niña, y así van constantemente. Ya llevan 2, 3 semanas de estar en ese ciclo. Yo oro, Padre, para que usted en su misericordia los pueda bendecir. Oro, Dios, por algunas familias de la iglesia que están pasando por situaciones difíciles en sus relaciones, necesitan tomar decisiones. Igualmente algunos jóvenes, Dios, necesitan tomar decisiones sabias y necesitan, Dios, la luz tuya, la sabiduría tuya, la gracia tuya. Entonces, por favor, Señor, le pido en el nombre de Jesús que ellos puedan tener la gracia para seguir adelante y tomar las decisiones correctas. Ahora, Dios, ayúdanos, por favor, a hacer lo mejor para ti. Usted sabe que luchamos, Dios. A veces las fuerzas del mal son fuertes, Dios, y si no es una cosa, es otra. Hoy luchamos con el internet acá, Señor. Tratamos de hacer lo mejor posible dentro de nuestra humanidad, pero Dios, a veces se complican las cosas, pero gracias a ti podemos descansar en ti, y usted está ahí en control de todo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos con nuestra lección Dios, Satanás y los ángeles. Empezamos con la primera lección de ¿existe Dios? Hago un muy breve repaso sobre esto. El primer punto que vimos y el único punto que vimos la semana pasada fue ese. Pregunta, ¿existe Dios?
Sigmund Freud dijo que el hombre creó a Dios. Ese es el concepto que él tenía, que el hombre creó a Dios. Y eso ha presentado un gran debate a través de las edades cuando salió este postulado. El debate es si Dios existe. Freud dijo que el ser humano creó a Dios por 3 razones. Primero, porque el ser humano teme lo impredecible, teme la impersonalidad y lo salvaje de la naturaleza. El ser humano le teme a un volcán, el ser humano le teme a un maremoto, el ser humano le teme a un temblor, le teme a un montón de situaciones que pasan en la naturaleza, entonces, y que no pueden enfrentarse uno a uno. Entonces, por eso inventa a Dios. Número 2, la segunda razón por la que Freud dijo que el ser humano inventó a Dios es porque el hombre tiene miedo debido a que sus relaciones con su prójimo son malas. Entonces, el ser humano busca como una especie de árbitro supremo, árbitro cósmico, ¿verdad? Para que cuando la gente mala lo maltrata, intervenga ese árbitro y ponga orden, ¿verdad? Imparta justicia a favor de la persona. Y la tercera razón por la que Freud dice que el hombre inventó a Dios es porque el hombre le teme a la muerte. El hombre le teme a la muerte y le teme a la extinción, a la muerte y a la extinción. Basado en varios pasajes, en el libro escrito a la iglesia en Roma, vimos que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un conocimiento innato de Dios. Obviamente no es que el niño o la persona, vamos a decir, siempre la polémica es, ¿y qué pasa con un indito que vive allá en la Polinesia o vive allá en la Amazonía y nunca le hablaron de Jesús? Porque la Biblia dice que si confesares con tu nombre que Jesús, entonces ellos no saben que es Jesús, entonces se va al infierno. No, así no es. Si ese indito que está ahí tiene un conocimiento de Dios, no sabe cómo se llama, dice, hay alguien, y puede ser que le ponga un nombre, Macumba. Una cosa es un Dios y otra cosa es el politeísmo. El politeísmo no está bien, es incorrecto y Dios lo rechaza. O sea, el Dios Sol, la diosa Luna, y aquí y allá. No, pero no sé cómo se llama, y en mi dialecto le digo Macumba, pero él hace todo. Él hace que llueva, él hace que el sol, hace que germinen las plantas. Él, en su conocimiento, dentro de su conciencia, él dice, existe alguien. Claro, en realidad esos son muy pocos casos. A veces nosotros nos vamos al extremo. Y si esa pobre gente, a veces también el argumento hoy es, ¿y qué pasa con los pobres árabes? Que ellos no han oído de Dios. No, los árabes han escuchado de Dios. El árabe conoce de Dios. En el Corán está. ¿Okay? Entonces, esa es otros 100 colones. ¿Okay? Pero dentro del ser humano, según el libro de Romanos, como vimos la semana pasada, hay en su conciencia hay una creencia de un creador. ¿Okay? Pero la persona, de manera activa, consciente e intencional, rechazan la verdad, rechazan lo que saben y rechazan lo que conocen de Dios. Vimos varios argumentos sobre la existencia de Dios. El primer argumento es el argumento teleológico, no teológico, sino teleológico. O sea, ese es el argumento del diseño. La palabra griega, el telos, significa propósito, resultado, diseño. Implica la idea de haber alcanzado un propósito, estar en un estado final o completo, haber cumplido con un objetivo específico. O sea, cuando observamos algo terminado o perfeccionado, eso no ocurrió por casualidad. Ahí es donde interviene el argumento teleológico. ¿Ok? Estos nuevos abanicos que tenemos, gracias hermanos por haberlo hecho, ellos no agarraron, venían desarmados. Ellos no agarraron las cajas, las zarandearon ahí entre 2 o 4 y luego la tiraron y fíjense que están puestos. No, alguien vino y tuvo que poner cosas y tuvo que tornillar y tuvo que hacer. O sea,
Hay un diseño, y si hay un diseño, hay un diseñador. Si un reloj, tuvo que haber un edificio, tuvo que haber alguien, no hay casualidad. El doctor Louis Schaeffer, en la teología sistemática, hablando de este argumento, esto no lo dije la semana pasada, dice así: el hecho de la existencia de un diseño que es demostrado en toda cosa creada, exhibe la inteligencia y el propósito racional del creador. Este señor Louis Schaeffer fue el primer presidente y fundador de un gran seminario hoy en los Estados Unidos que se conoce como el Seminario Teológico de Dallas, el Dallas Theological Seminary. Este señor fue un gran teólogo. De hecho, a veces he querido leer las teologías de él completas. Cuesta bastante. Solamente en un primer capítulo que habla sobre los prolegómenos, tuve que leerlo 4 veces para entender. Porque él utiliza palabras griegas, ¿verdad? Para decir cada cosa. Es muy profundo, pero ve lo que él dice aquí. Exhibe la inteligencia y el propósito racional del creador. El segundo argumento es el argumento cosmológico, no cosmetológico. ¿Okay? Cosmológico. Es el argumento que intenta probar la existencia de Dios a partir de la observación del mundo, o sea, del cosmos. Esto se conoce como causa y efecto. Todo tiene una causa y hay un efecto. ¿Ok? El tercer argumento que vimos fue el argumento ontológico. Ontológico. La palabra onto quiere decir ser. Ese argumento entonces tiene su origen en la lógica, no en la observación. Los anteriores es en la observación. Los dos anteriores, usted ve un edificio y dice, alguien lo tuvo que hacer. Ve el cosmos, ve el universo y usted dice, no, hombre, esto no es casualidad. Alguien tuvo que crearlo. Pero este no, este es en la lógica, ¿ok? El teleológico y el cosmológico demuestran cómo la existencia de Dios explica mejor el diseño, ¿ok? Pero este no. Por el contrario, este argumento ontológico se basa en puro razonamiento. ¿Okay? Luego hablamos de un último argumento, el argumento de la ley moral. Este argumento dice así: sin Dios, la moralidad sería imposible. Debe haber un legislador, quien es Dios, que origine y sostenga la ley moral. Una ley moral universal no puede existir accidentalmente. Debe haber una base detrás de ella y esa base es Dios. O sea, hay moral porque hay un Dios que da esa moral. Según esta perspectiva, toda persona nace con una comprensión. Bueno, sigamos adelante con el estudio. Cuando tomamos la Biblia simplemente nos dice que Dios es. La Biblia no trata de justificar a Dios, la Biblia no trata de definir a Dios, la Biblia no trata de explicar a Dios, simplemente la Biblia dice Dios es. Dios es. De pronto alguien puede llegar a pensar y expresar, bueno, viendo los argumentos que se han expuesto, viendo la creación un poco más de cerca, una persona que crea que Dios no existe, que no crea en la existencia de Dios, tiene que ser muy cerrado de la mente. La Biblia no lo dice así. La Biblia no lo dice que es un cerrado de mente. La Biblia lo pone de otra manera. ¿Cómo lo pone la Biblia? Salmo 14:1. La Biblia lo pone así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y lo repite, vea la importancia de esto, que lo repite en el Salmo 53. El Salmo 14:1 lo dice, pero el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Es interesante ver personas que niegan la existencia de Dios y mirar el tipo de vida que tuvieron. Es muy interesante. El tipo de vida que vivieron. Gran parte de esos hombres y mujeres fueron gente sombría, oscura, temerosa, siempre a la defensiva, sin felicidad verdadera.
y con una tristeza profunda. Así vivieron y así murieron. En sus lechos de muerte, declaraciones, gritos, terror de que se les estaba acabando la vida. Si no existe nada, según el criterio de ellos, si, no hay que temer. Simplemente usted se muere y se acabó. Pero yo creo que cuando una persona se está muriendo, ya está lista para morir, Dios le permite y Dios deja que abra sus ojos, los ojos que nosotros tenemos, sí, pero que lo vemos nada más lo material, pero ellos pueden ver un poco más allá. Yo creo en eso. Yo creo que sí, no tengo sustento bíblico, pero yo creo que una persona puede ver un poco más allá y la mayoría de ellos terminaron gritando, pidiendo por favor que los ayudaran de alguna manera por el horror del lugar a donde estaban. Todo lo contrario, a aquellos que conocen a Dios y que tienen a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de la vida. Aquellos que tienen a Jesús pueden tener la esperanza y la seguridad que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué diferente es estar en el lecho de una persona, a la par de una persona que está muriendo, que está agonizando. Dios me ha dado esa bendición de estar a la par de varias personas, incluso mi mamá, que están ya a minutos de morir y ver la paz, la tranquilidad y la calma. Y qué horrible es estar, y me ha tocado en un par de ocasiones estar a la par de gente que no tiene esa esperanza. Es horrible y cómo lo agarra a usted desesperadamente como diciendo, ayúdeme en este momento. Pero ya su conciencia se fue. Ese es el gran problema. ¿Cómo quiere terminar la vida? ¿Cómo queremos terminar la vida? Gritando con terror al agonizar mientras los ojos pueden ver los horrores de un infierno que se abre a sus pies y se lo traga, o cerrar sus ojos en paz, dar su último suspiro y sonreír tranquilo porque el buen pastor que murió por usted lo toma y lo introduce a un lugar que nuestra mente finita no puede dimensionar. ¿Qué prefiere? Hablamos de un primer punto, ¿verdad? ¿Existe Dios? Esa es la semana pasada. La respuesta es sí, claro que sí, existe Dios. Ahora, vamos a un segundo punto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ok, ¿existe Dios? Sí, Dios existe. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es ese Dios? Bueno, lo primero que quiero decirles es que Dios es una persona. Dios es una persona. Albert Einstein dijo, sí, sabemos que hay una fuerza cósmica en el universo, pero Él no puede ser conocido. Es interesante a veces cuando usted lee las declaraciones. Existe una fuerza cósmica. Es que la fuerza cósmica no es un él, ni es un ella, es un eso. Pero él dijo, pero él, ven, eso es exactamente lo que dice Romanos. Hay un conocimiento de Dios, pero luchan tanto para decir no existe Dios que tarde o temprano se les zafa ese conocimiento. Hay una fuerza cósmica, pero él, ¿quién es él? No, eso, esa fuerza cósmica no se puede conocer, no, él. Porque él sabe en el fondo de su corazón que hay un él, y ese él es Dios. Bueno, a pesar de lo inteligente que ese señor era, estaba equivocado con esta declaración, producto de una mente entenebrecida por Satanás, porque a veces pensamos en gente muy brillante, como Hawkins, como Einstein y un montón más, que usted dice, no, hombre, son brillantes, no se les discute. Gente muy inteligente, claro que sí. Gente tal vez con un IQ bien alto, claro que sí, pero su mente está entenebrecida. Si no tienen a Cristo, está entenebrecida. Y se cumple lo que dice Romanos, profesando ser sabios, se vuelven necios. Dios es una persona, y una persona que puede y quiere ser conocida. Algo interesante, y ahí lo puse en la pantalla. La personalidad es como un juego de palabras, entonces sígame aquí, deme la mano, ¿ok? La personalidad debe venir de la personalidad. Y somos personas
y tenemos todas esas cosas que son personales, que constituyen la personalidad, las cuales deben proceder de una fuente que es igualmente personal. Dos personas, un hombre y una mujer, no dan un animal. Dos animales no dan una persona. Para que haya una persona, tuvo que haber una persona que le dé todas las características que hacen a este individuo una persona. Eso es ese juego de palabras. Me costó muchas horas cuadrarlo. Okay. Pero si usted se pone a analizar, se necesita alguien que sea una persona para crear personas. Por eso es que nosotros vemos en Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos personas porque Él es una persona. Y en el versículo que sigue, en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ven, ahí está. Él es una persona que nos hizo personas. La Biblia usa títulos personales para referirse a Dios. O sea, se le dan nombres personales. Por ejemplo, Dios es llamado Padre, Dios es llamado Pastor, Dios es llamado Consejero, Dios es llamado Rey. ¿Okay? Usted no le llega donde un perrito y le dice, hola, pastorcito, ¿verdad? O no llega donde una vaca y le dice, hola, consejera, ¿verdad? Los títulos son para una persona. También cuando se hace referencia a Dios, se utilizan pronombres personales. Tanto en hebreo como en griego, siempre se refieren a Dios como Él, siempre. Por eso la Biblia feminista es una total aberración. No es ni Biblia. Yo no puedo decir. Y esa Biblia feminista fue hecha por el movimiento radical feminista, donde dice que es demasiado machista que diga él, que cuando hace referencia a Dios es él, no, es ella, ¿verdad? Entonces, se hicieron su Biblia. Dios es una persona porque piensa, porque siente, porque habla, porque actúa, porque se enoja, porque comunica, porque tiene emociones. Y lo maravilloso es que la Biblia, la creación y la lógica nos dicen que venimos de esa persona. Repito, la Biblia, la creación misma y la lógica lo hacen decir, yo no soy casualidad. Usted tiene que tener, a veces dicen, es que los cristianos tienen que tener tanta fe para creer en ese Dios que no ven. No, más fe se necesita para creer en las teorías y los postulados de dónde viene el ser humano. Mucho más fe se necesita para creer eso. Ahora, otro punto ahí, ¿cómo definimos a esa persona? Ok, Dios es una persona. ¿Cómo definimos a esa persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Ok? ¿Cómo es? Bueno, número uno, Él es espíritu. Dios es espíritu, es lo primero. Él no es hombre. Si usted recuerda ya en el libro de Números, dice que Dios no es hombre, para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Dios no es hombre. Dios no es un hombre. Dios es un espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Ahí está. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Un espíritu no tiene forma. ¿Okay? Un espíritu no tiene forma. El Señor Jesús da la definición de lo que es un espíritu allá en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. En Lucas, el capítulo 24, verso 39, Jesús da esa definición. ¿Qué es un espíritu? ¿Cómo es un espíritu? Ok, dice Jesús, aquí ya resucitado, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne, un espíritu no tiene huesos, un espíritu no tiene forma, ¿ok?
tal vez alguien dice, pero qué raro, la Biblia dice, los ojos de Jehová miran la tierra. Y por otro lado dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Por otro lado habla de la diestra, oh Jehová, ha sido magnificada con poder. Entonces, ¿cómo es eso? Inclina tu oído, oh Jehová. Pero Dios no tiene oídos, no tiene ojos, no tiene boca, no tiene manos, no tiene pies. Él es un espíritu. Los espíritus no tienen eso. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando usted se acerca a un niño, ¿cómo le habla a usted? O sea, si usted va a darle, enseñar matemática a un niño de primer grado, ¿usted le enseña ecuaciones de segundo grado? Puede usted llegar y decir, mire, vea, el asunto es así, vea, póngame atención, ¿verdad? Vea, negativo más negativo hace positivo. No. ¿Qué es lo primero? Tiene que hablarle en el idioma que él entienda o que ella entienda. Tiene que hablar en un idioma básico. ¿Ok? 1 más 1. Tiene una manzana más 2 manzanas. Con otra manzana, ¿cuántas manzanas tiene? 2. ¿Ok? Dios nos habla a nosotros en el idioma que nosotros entendemos. Dios no puede hablarnos en su idioma si no entendemos. No nos capacita. Eso es lo que se llama en teología los antropomorfismos. Antropomorfismos. ¿Ok? Son términos usados para hablar de Dios usando el cuerpo de un hombre, de una persona, como si Dios fuera una persona física como nosotros. Los ojos de Jehová, Dios no tiene ojos, Él ve. Punto. No entiendo, no, ni usted, ni yo, ni nadie. Eso es algo, y ahorita que entremos a la Trinidad, es algo que aceptamos por fe. Por eso, si no, imagínense, hay gente que se devana el cerebro, dice, pero ¿cómo es esto? No puedo, la Trinidad, y se traban y se quedan ahí y no avanzan en su vida jamás, en su vida cristiana, por estar tratando de indagar algo que Dios dice, lo secreto es mío, no se preocupe. Si no, usted se va a quedar en lo que muchos se quedan. En filosofía se llama la parálisis del análisis. Gente que se queda analizando los pros, los contra, aquí y allá. Es que quiero entender cómo es esto, por qué dice ojos, orejas de Jehová y los pies son el estrado. No, ¿cómo que yo no necesito? Y no entienden nada y no leen mal la Biblia, no ganan almas, no evangelizan, no crecen, se estancaron tratando de entender algo que nunca van a llegar a entender aquí en la tierra. Dios tiene que utilizar términos para que los podamos entender. Utiliza términos humanos para que podamos entender. Vea cómo lo describe Pablo. Pablo, hablándole a Timoteo, describe a Dios. En 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, o sea, al Rey de los siglos, o sea, es eterno. Hablaba yo hoy en la mañana, me pidieron que hablara con unos chiquitos de quinto grado que tenían dudas, un montón de dudas sobre la Biblia, y ahí estábamos hablando, y cuando llegamos a hablar un poquito de la eternidad de Dios, me dice una niña, es que no entiendo cómo, ¿quién creó a Dios? Nadie lo creó, pero es que todo tiene que ser creado, bueno, Dios no. Nuestro gran problema es que queremos encapsular a Dios. A un Dios tan gigantesco lo queremos embotellar. Quiero entender a Dios. No podemos. No podemos entender. Al Rey de los siglos me habla de eternidad. O sea, usted hoy acá, creo que es 18, ¿verdad? 18 de junio 2025. Se puede echar para atrás millones de trillones de cuatrillones de años atrás y Dios existía. Cuando no había nada, Dios existía.
Y se puede seguir echando para atrás y Dios existía. Él es absoluto, no necesita nada. Él existía. Y de aquí en adelante se puede echar 4 trillones, cuatrillones de años en adelante y Dios va a existir. Y luego dice, al inmortal nunca va a morir. Al invisible, no lo vemos. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Juan, el capítulo 1, verso 18, en la primera partecita del texto, Juan 1:18, dice, a Dios nadie, ahí está hablando Juan, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio. ¿Okay? Nuestro Dios es invisible. Nuestro Dios es dado a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si leyéramos todo Juan 1:18, vamos a leerlo, eso es lo que dice. Juan 1:18, repito la primera parte, a Dios nadie le vio jamás, pero sigue, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No podemos conocer a Dios si no es, o conocerlo en la manera en que lo podemos conocer, si no es por medio de Jesucristo. ¿Ok? Juan, el capítulo 14, verso 7. Juan 14, 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, ojo, y le habéis visto. Dicen los testigos de Jehová que Jesucristo es un Dios menor. Por eso en la alteración de su libro verde que llaman Biblia, que se llama la nueva traducción de las Sagradas Escrituras, en Juan 1:1 ellos alteraron el griego y ellos escribieron, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Eso es una muy mala traducción, está malísimamente mal traducido del griego. Porque ellos dicen que Jesucristo es una especie de Dios menor, que fue creado. ¿Ok? Que Él no es Dios, que una cosa es Jehová, que es una cosa es Jehová y otra cosa es Jesús. Sí, es un Dios, pero un Dios menor. Tiene una calidad de Dios, pero no tan Dios como Dios. ¿Ok? No tan Dios como Jehová. Pero aquí Jesús está diciendo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, si usted me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿qué? Juan 14:9. Juan 14:9, 2 versículos después, ahí en Juan 14. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, o cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, Dios es espíritu, ¿ok? Pero no solamente Dios es espíritu, Dios es uno. Dios es uno, ¿ok? Dios es uno. No es que los cristianos creamos en muchos dioses, creemos en un solo Dios. Solo hay un Dios. Lo que se conoce como, ¿verdad? La oración que repiten los hebreos, los judíos, casi al levantarse y en sus fiestas solemnes, la encontramos en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, eso fue escrito y fue dado porque tomen en cuenta que estaban por entrar en la tierra de Palestina. ¿De dónde venían ellos? ¿Dónde fueron esclavizados? Egipto. Un lugar lleno de dioses, extremadamente politeísta, Amón, Ra, Horus y un montón de dioses más, ¿verdad? Iban, exactamente, ¿verdad? Iban a otro lado lleno de dioses, paganos. Y Dios dice ahí en el medio, vean, ustedes vienen de un paganismo tremendo y van a un paganismo tremendo, pero sepan que su Dios es uno. Es un solo Dios, a Él solo deben de adorar. Bien. Ahora viene una tercera cosa, ¿ok? Dios es espíritu, Dios es uno y Dios es tres.
y Dios es tres. Le dice, bueno, en la primera usted como que empezó a hacerme un colocho en la mente. En la segunda todavía lo aprieta y en la tercera ya me hizo un colocho mayor. Bueno, vamos a tratar de explicar. Dios es espíritu, Dios es uno y Dios es tres. ¿Ok? De pronto algunos van a brincar de los asientos y dicen, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por tanto la Trinidad no existe. Y es cierto, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no existe. Pero eso denota en realidad que no han leído la Biblia, que no la han estudiado, no han estudiado la palabra de Dios. Porque aunque es cierto que no aparece la palabra Trinidad como tal, la Trinidad sí aparece desde el principio de la Biblia. Desde el primer versículo de la Biblia aparece la Trinidad. En Génesis 1:1, que nos dice en el español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et asha mayin. Elohim es una palabra utilizada para Dios en hebreo. Cada vez que la terminación him, H-I-M, him, al final de una palabra hebrea, convierte esa palabra en un plural. Se convierte en un plural. Entonces, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Desde el mismo principio estamos viendo la Trinidad, un Dios en tres personas creando los cielos y la tierra. ¿Quiénes? Si usted va por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento, de repente usted va a leer que el Padre creó el mundo, y luego que Jesús creó el mundo, y luego que el Espíritu Santo creó el mundo. Y usted dice, ¿cómo es eso? Porque los tres son uno. Y uno son tres. ¿Sí? Desde el inicio mismo está la Trinidad. La gente dice, no, no existe. Mateo capítulo 3, versículos 16-17. Aquí las tres divinas personas aparecen juntas en un evento. ¿Y cuál es ese evento? El bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después, ahí está, Jesús, ¿quién es? El Hijo, segunda persona de la Trinidad. Después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces ahí vemos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Qué decía? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo. Entonces, ¿quién está hablando ahí? El Padre, la primera persona de la Trinidad. Los tres en ese mismo momento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículos 16-17, aparece la Trinidad nuevamente. Jesús está hablando acá, ya está por irse, les está diciendo a los discípulos, ya yo me voy, me van a matar, y ustedes quedan solitos, pero no van a quedar solitos, porque yo rogaré al Padre, ahí está el Padre, primera persona, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, tercera persona de la Trinidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y quién es el que está hablando? Jesús, la segunda persona. Ahí está la Trinidad. El hecho de que la palabra no aparezca en la Biblia no quiere decir, es como la palabra misiones. Misiones no aparece, entonces como no aparecen misiones, no hagamos misiones. No mandemos misioneros, no oremos por misioneros, no sostengamos misioneros, porque no aparece la palabra misiones. Pues si usted ve el Nuevo Testamento lleno de la obra misionera, especialmente Pablo. Es plural. Ajá. Ajá. Exacto. Hagamos. Y hay un grupo religioso que dice que ese hagamos fue que Dios Padre se volvió a los ángeles y les dijo, hey, hagamos. Los ángeles no tienen capacidad creadora. Moroni, ya vamos a saber por dónde voy,
Moroni ni ninguno de los demás tiene capacidad creadora. Y a saber si existe algún ángel que se llame Moroni, pero según ese grupo de camisas blancas y plaquitas, dice que sí, ¿verdad? Que por cierto Jesús y el diablo, según su doctrina, son hermanos, los mormones. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Primera de los Corintios capítulo 12, versos 4 al 6, dice: ahora bien, recuerda, estamos hablando los domingos sobre los dones espirituales. Bueno, Pablo dice aquí: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu Santo, tercera persona. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Jesús, segunda persona. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está el Padre. Están los tres. En la doxología, en la despedida de Pablo a la iglesia en Corinto, en su última carta, en segunda de Corintios, capítulo 13, lo vuelve a mencionar. Segunda de Corintios 13, 14. Así se despide Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí están los tres. ¿Ok? Los tres en un mismo versículo. ¿Ok? Y, ¿saben? Sí, como si fuera poco, y hay más versículos, pero quiero citar uno más. Primera de Pedro 1:2. Y está la introducción de la carta de Pedro a los judíos expatriados. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Ahí están los tres. O sea, eso es una muestra de lo que hay en la Biblia sobre la Trinidad. Sin embargo, siendo muy honestos, no sabemos cómo es eso, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo se come en realidad. ¿Cómo es, cómo Dios, siendo uno, es tres, y como tres es uno? Nadie en este universo puede explicarlo. Nadie, nadie, con lujo de detalles no puede. Solo Dios mismo. Por eso tenemos ese pasaje en Deuteronomio 29. Téngalo ahí, Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Vea lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Si yo supiera explicar y entender completamente al 100% la Trinidad, yo soy Dios. Yo sería un Dios. Pero Dios dice: hay cosas que me pertenecen a mí. Hay cosas que me pertenecen a mí. Dice: más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que nunca vamos a llegar a comprender a cabalidad, en su totalidad, nunca la vamos a llegar a comprender. Pero lo que comprendemos es lo que tenemos que poner en práctica. Es lo que debemos conocer. Pero a veces el diablo nos paraliza. No, quiera conocer más y usted trata de conocer más y más y más y más. Les confieso algo. Yo tuve que hacer un alto, porque una de mis pasiones son los libros. Y de repente, y yo tengo una meta. ¿Okay? Yo no quiero ser de esas personas que tienen una bibliotecota y llega alguien y dice: ¿y usted leyó ese libro? No. ¿Y usted leyó qué? No. Y bueno, entonces de este lado, este libro, yo sueño, bueno, soñaba ya con la tecnología, pero yo soñaba con una casa donde tuviera de esas bibliotecas que salen en las películas viejas, que hasta usan una escalera así con ruedas para moverse, pero ahora no, ahora es digital, hasta en un teléfono cabe todo eso.
Pero como es digital, de repente empecé a contar, qué buen libro, y me lo pasan, y esto, y me di cuenta, tengo más de más de 1000 libros, en físico y en digital. Y yo dije, ya pare, empiece a leerlos. Porque sí, empecé a leer aquí, qué bueno, pero yo no puedo dejar de descuidar la Biblia. Pero sí, yo sé que tengo, pero qué bueno aquel, este está bueno, y aquel, pero ¿los he leído? No, no. Eso pasa exactamente cuando usted quiere desmenuzar así, dígame una cosa, y el anticristo, esta es la última batalla, esta será la última batalla. ¿El anticristo quién será? ¿De qué lado tendrá la carrera? ¿Al lado izquierdo? ¿Al lado derecho? ¿Se peinará para atrás? ¿Tendrá el pelo largo, corto? ¿Qué edad tendrá? Y empiezan a desmenuzar y ver y analizar. Y es interesante cómo la gente hoy ¿verdad? ¿Será esta la última batalla? Y vea que esto, y que el domo, y que los misiles, y que Trump dijo, y que aquel dijo, y que aquella dijo, y ahora todo el mundo dijo, y perdemos el tiempo en lugar de estar ganando almas. Si fuera la última batalla, ganemos almas, prediquemos a Cristo, sigamos enseñando la Biblia, a saber si es la última batalla, a saber. Pero algo más, preguntémonos un momento, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? ¿Ok? ¿Cómo es Dios? Voy a darle solamente un atributo hoy. Los otros vamos a verlos la próxima semana. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Número uno, Dios es incambiable. ¿Qué quiero decir con incambiable? Tal vez puede ser que la palabra esté mal empleada, pero Dios no cambia. Dios no cambia. La palabra técnica en realidad sería inmutable. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia. Salmo 102, versículos 25 y 26. Dios no cambia. Y aquí, en esto que Dios no cambia, hay una verdad preciosa. Salmo 102, 25 y 26 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Quiénes son ellos? Paremos un momento. Según el contexto del pasaje, okay, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Los cielos. Los cielos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Lo que está diciendo es, los cielos van a cambiar, pero usted no va a cambiar, Dios. Dios nunca cambia. Dios nunca, nunca cambia. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Malaquías 3:6, último libro del Antiguo Testamento. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Oh, qué versiculazo, hermanos! Para los días de hoy. Para los días de hoy. Porque la gente hoy dice, ¿cómo es posible que Dios? ¡Qué barbaridad! Nosotros, los cristianos, no avalamos las matanzas que están haciendo los judíos. No la avalamos. La Biblia nos pide orar por la paz de Jerusalén. Oremos para que esa nación esté en paz. Pero esa nación no está en paz por la dureza de su corazón, ¿verdad? No es que nosotros, qué lindo, qué bueno, así es. No, no. Pero entonces, ¿por qué Dios no los castiga? Ahí está. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque Dios hizo un pacto con ellos. ¿Ok? Su misericordia. El Señor le está diciendo a Jacob, o sea, a Israel, ustedes merecen ser destruidos. Dígame si no merecen ser destruidos. Ustedes merecen ser destruidos. Desde el Antiguo Testamento viene esto. Ustedes deberían ser borrados de la faz de la tierra, pero yo soy el Señor y no cambio. Como yo guardo los pactos, no cambio. Yo hice un pacto con ustedes y no me puedo echar atrás.
por lo tanto no voy a destruirlos. Lo merecen, pero no lo voy a hacer. Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y luego dice, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Algo muy interesante encontramos en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, todos los seres humanos cambiamos, toda la creación cambia, ¿sí? Pero Dios es el único que no cambia. Este pasaje en Hebreos dice que Jesús, ve qué interesante, la gente que dice, no hay argumento en la Biblia, no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Jesucristo es Dios, que diga que el Señor, aunque sí los hay, pero vea esta comparación. En Hebreos dice que Jesús no cambia, lo acabamos de leer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Póngale a la par el texto que leímos de Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Jesús dijo yo no cambio, Jehová dijo no cambio. Los dos no cambian, porque los dos son el mismo. Jesús está ahí en esos dos textos que usted puede cotejar, está diciendo que hay alguien que no cambia. Y ese alguien es Dios, Jesús o el Padre, igual que el Espíritu, no cambian. Jesús es Dios. Esta es una de las afirmaciones más fuertes hechas sobre la deidad de Cristo. Dios en su ser, escúcheme bien aquí, no se me pierda. Dios en su ser, en su carácter, nunca cambia en lo más mínimo. Sus propósitos, sus decretos no cambian. Si el Señor promete que va a hacer algo, lo hace. Primera venida, Jesús viene el Mesías, viene el Mesías. Desde Génesis 3:15, llegó a Malaquías y no había venido. 400 años más pasaron porque no venía. Y de repente viene Mateo, Marcos, Lucas y aparece. Dijo que vendría. Bueno, hermanos, Jesús dijo, yo volveré. Yo volveré. Incautos somos si creemos que no va a volver. Él va a venir porque Él lo prometió, va a venir. Pero por otro lado, si Él dice que no va a hacer algo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ve a Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos 6, 17 y 18. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, ahí está, la inmutabilidad, o sea, que su consejo no cambia, que su juramento no cambia, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Él. Dios no miente. Si Él prometió algo, no se puede echar atrás. Él no va a violar ninguno de sus pactos, ninguno de sus acuerdos, ninguno de sus tratos. Por eso esa filosofía, no es teología, esa filosofía humana, humanista de pacte con Dios está equivocada y está mal. Porque nuestros pactos con Dios, nosotros fallamos, nosotros quebramos los pactos, pero Dios nunca. Los pactos bíblicos son Dios con el hombre, porque el hombre con Dios se quiebran. Se quiebran. Ahora, de repente, bueno, en Números 23, 19, leámoslo. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, ¿para qué? Vamos a ver, ¿para qué? Para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Pero de repente alguien va a decir, algunos que conocen un poquito la Biblia, conocen un poquitito el Génesis, va a decir, momento.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está una contradicción. Porque en Génesis 6:6 dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y luego en Éxodo, y ahí hay por lo menos 3 o 4 más, pero luego en Éxodo 32 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces, por Números dice, Dios no se arrepiente. Pero aquí dice que Dios se arrepintió. La respuesta a esta la encontramos en el mismo pasaje que leímos anteriormente, aquí, en Números 23, en la última parte. Dice, y no hará, perdón, él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Guárdelo bien y subráyelo bien. Porque vamos nosotros a la primera parte. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces, se arrepintió Jehová. Una contradicción. No, es que no terminamos de leer el versículo. Él dijo algo. Si él dijo y violó eso, pasó por encima de eso, Dios no es Dios. ¿Ok? Se lo voy a poner así. Esa última parte quiero repetirla. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Cuando Dios dice, o sea, cuando promete que hará algo, lo hará, no se va a echar atrás, no se va a retractar, no se va a arrepentir para nada. Él en ningún lugar, en ningún momento en el libro de la Génesis dijo, yo no voy a destruir la humanidad. Él no lo dijo. Él no lo dijo. ¿Okay? Él creó la humanidad y él dijo, llenen la tierra, multiplíquense para adorarme y para que sean bendecidos, no para que, ¿cómo empieza Génesis 6? La maldad de los hombres era mucha al punto que todo designio del corazón de los hombres era de continuamente el mal. Dios no creó la humanidad para eso. ¿Ok? Que cuando Él da su palabra, o sea, cuando Él habla, Él no es como nosotros los humanos, que decimos y no hacemos. Muchos de los humanos somos mentirosos, somos perjuros. Dios no lo es, porque Él es inmutable. Dios no cambia. Así que, ahí en la pantalla, cuando vemos en la Biblia que Dios se arrepiente de algo, tenemos que entenderlo como Él cambió de parecer, debido a que las circunstancias cambiaron. Debido a que las circunstancias cambiaron. Él cambia de parecer. Él es Dios soberano, tiene emociones y sentimientos. Él no es de palo, no es de concreto. No, Él es un Dios. Porque si fuera así, hermanos, si fuera tan, no, ningún ser humano tendría esperanza. O sea, si Él hubiera matado a toda la humanidad ahí en Génesis 6, hasta Noé y su familia se van. Se van. Pero sin embargo, halló gracia. ¿Qué es gracia? A veces nosotros pensamos, ay, Noé, no era un hombre, un tipo, era un hombre recto. Favor inmerecido. Halló gracia en Noé. Dios le dio gracia. Dios mostró gracia. O sea, la humanidad estaba perdida. Noé estaba perdido. Y él mostró gracia. No, hombre, San Noé. No era San Noé. Era un pecador. Porque cuando salió del arca, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Ok? Se emborrachó. Ese que halló gracia, pisoteó esa gracia. ¿Ok? Dios no cambia. Las circunstancias alrededor de nosotros sí cambian. O sea, Dios se acomoda o se adapta a esos cambios. Si usted no cree que Dios es amor y si usted no cree que Dios es misericordioso, por favor, sígale las huellas a Dios en la Biblia.
porque el hombre se le va. Dios dice, hice una humanidad para que me glorifique y tengamos una relación bien linda. La humanidad se le corre. Ok, me corro para acá, ok. Entonces yo quiero que la humanidad, humanidad, humanidad. Vea que el mismo Moisés llegó y le dijo, Señor, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Vuélese a todo mundo ya. Vuéleselos ya. Es demasiado. Entonces Dios se acomoda y se adapta a los cambios. Para entender esto quiero poner algunos ejemplos. Dios no cambia, su carácter no cambia, sus consejos no cambian, pero su trato con los hombres sí cambian. No. ¿Quién trajo la oveja? ¿Alguien trajo la oveja, el cabrito? ¿La harina? Porque así es como se adoraba a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué cambió? Porque Cristo entró en escena. El método de adoración cambió. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Jonás. ¿Qué había dicho Dios sobre Nínive? Lo iba a destruir completamente. Iba a destruir totalmente esa nación pagana. Al punto que Jonás dice, ok, destrúyela. No, Jonás, vaya, predíqueles. A ver, Jonás va a regañadientes, predican. ¿Y qué sucede? Nínive se arrepiente. Pero ahí está el legalista de Jonás que dice, no importa, aunque sea arrepentidos, destruyalos. Y dice, no los voy a destruir. Se arrepintió Dios. Cambiaron. La gente cambió. La gente se volvió a Él. Dios se adaptó al cambio que hubo en las personas. Dios no cambió, Nínive cambió. Vean, el sol derrite la cera y ese mismo sol endurece la arcilla. El sol es el mismo, por eso no puede culpar al sol por hacer esos dos tipos diferentes de elementos. No puede. El cambio tiene que ver con la sustancia, no con el sol. Dios nunca cambia, siempre es igual. Dios recompensa el bien, Dios castiga el mal, todo depende de cómo se coloca la persona en los términos del flujo de la gracia de Dios y su voluntad. ¿Okay? Los otros atributos los vamos a ver la otra semana, pero yo quiero terminar con lo siguiente. La única cosa en el universo que no cambia es Dios. ¿Qué quiere decir eso para nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué significa para usted y para mí? ¿Cómo se aplica a los cristianos, a las cristianas, el hecho de que Dios no cambia? Yo quiero que volvamos un momento a Hebreos, capítulo 6. Bueno, sí, qué fantástico, Dios no cambia. ¿Y qué? ¿Cómo me beneficia? ¿Cómo me bendice eso a mí? Ok, Hebreos 6. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos si a usted le gusta subrayar o resaltar la Biblia, resalte, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la, subraye, esperanza puesta delante de nosotros. Para los hijos de Dios, ¿qué significa que Él sea inmutable? Significa consuelo y esperanza. Si Dios dice que me ama, me amará siempre. Con amor eterno te he amado. En este mundo de tanta fluctuación, que hoy sí, mañana no, Dios dice, te amo. Te amo. Pero a veces nosotros decimos, uy, pequé, seguro Dios dejó de amarme. Dios dejó de amarme. No, Dios no lo dejó de amar. Pero usted no sabe el pecado tan feo, tan grosero que cometí. Dios no lo ha dejado de amar. Con amor eterno te he amado. Él no cambia. Si Él dice que me perdona, si me arrepiento y le confieso mi pecado, el pecado que cometí, seré perdonado.
seré perdonado. Si Él me salvó para siempre. Si me prometió algo, por ejemplo, el cielo, Él me lo prometió para siempre. No te prometí el cielo, pero te lo quito, fallaste. Te lo vuelvo a prometer, te lo quito. No, así no funciona. Dios no cambia de parecer. Por favor, piense un momento en el siguiente pasaje. Segunda de Timoteo 2:13. Piensen en ese pasaje. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, pregunto, ¿somos infieles? ¿Fallamos? Claro. Pero si fuéramos infieles, entonces Él cambia. No, Él permanece fiel. Él no puede negarse a mí mismo. Vea, vimos ese pasaje ahí. Si Él dijo, ahí en Números, si Él dijo, no hará. Y Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Yo llegué a Él, soy infiel, fallo, pero Él sigue amando. Si hay algo, la gente a veces entiende mal. Ya estoy casi por terminar, ¿no? A veces entendemos mal y la gente, entonces yo vivo como sea. No hay nada más. No hay nada más fuerte que lo desarme a uno que el verdadero amor. No hay nada más. Cuando usted diga, entonces yo voy a vivir la vida loca. Y usted ve a Dios, siente a Dios, experimenta a Dios, usted dice, no puedo. ¿Cómo le puedo hacer esto a un Dios tan bueno? No puedo. Y usted me dice, ¿y si puedo? Mi respuesta sería, es porque nunca conociste a Dios. Es que porque nunca naciste de nuevo. Nunca, nunca, jamás. La seguridad de la salvación de los cristianos está basada en la naturaleza incambiable de Dios y jamás en nuestra debilidad, jamás en nuestra volatilidad, jamás en nuestra inconstancia. Depende solo de Él. Un par de textos. Isaías 54:10. Son dos textos lindos. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y este pasaje en el Salmo 89 que sigue, es una bofetada. El Salmo 89 dice, si dejaren mis hijos mi ley, ¿okay? y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré. ¿Por qué los castigará? Porque son hijos. Si no hay castigo, no son hijos, no son salvos. Pero entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Ojo lo que sigue, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Hermanos, tremendo. Nuestro Dios es tremendo. Es la parte para nosotros bella. ¿Sabe qué es la parte más triste? La parte para los inconversos. Yo creo que toda persona ha llegado a un momento, ha dicho, tal vez lleguemos al fin del mundo, tal vez lleguemos al final de los tiempos y Dios, al ver esa multitud que va a ser lanzada al infierno, diga, no los voy a mandar. Eso sería falsear su verdad, porque Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La paga del pecado es muerte. Si Dios dijo que va a enviar a las personas que no creen en Jesucristo
que pisotean su sangre preciosa al infierno, lo hará. Él lo hará. Pero hablemos de nosotros, hermanos. Qué bendición es saber que nuestro Dios no cambia. Y las promesas que Él le ha hecho a usted, no cambian. No cambian. Férrese a esas promesas. Oremos. Padre amado, agradecemos tu palabra, agradecemos tu verdad, Dios Todopoderoso. Sinceramente uno se queda muy corto. Es que nuestra mente es muy finita. Y, ay, Señor, cuesta. Pero Señor, usted es grande y bueno, misericordioso, poderoso. Te pido que Dios nos ayudes a amarte, respetarte, compartirte a otros. Señor, bendice también el alimento que tendremos ahora. Gracias, Señor, por el compañerismo y la comunión unos con otros. En Jesucristo te lo estoy pidiendo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. No se pudo mandar en Facebook por el problema del internet, pero mañana se va a subir esta